Nunca olvidaré la mañana en que entendí que no estaba cansado por trabajar demasiado, sino por vivir sin dirección. Me desperté tarde otra vez. No porque no tuviera despertador, sino porque había aprendido a ignorarlo. El sonido se había vuelto parte del ruido de fondo de una vida que avanzaba sin mí. Miré el techo durante varios minutos. Pensé en levantarme, pero no vi urgencia. Total, nadie esperaba nada importante de mí. Tenía trabajo, sí, pero no propósito. Tenía ingresos, pero no orden. Tenía sueños, pero los había reducido tanto que ya no dolían. Crecí escuchando que la vida era difícil, que no todos nacíamos con suerte y que había que conformarse. Mi padre lo decía con resignación, mi madre con cansancio. Ambos trabajaron duro, muchísimo, pero siempre estuvieron al borde. Yo juré no repetir su historia, pero sin darme cuenta estaba caminando exactamente hacia el mismo lugar, solo que con palabras más bonitas para justificarlo. Ese día salí de casa sin desayunar. Caminé rápido, como siempre, llegando justo a tiempo o un poco tarde, dependiendo del humor del jefe. En el camino vi algo que me incomodó. Un hombre mayor barría la vereda frente a un negocio que aún estaba cerrado. No era su local. No había nadie mirando. Lo hacía con cuidado, como si ese pequeño espacio le perteneciera. No supe por qué, pero esa imagen me persiguió todo el día. En el trabajo pasé horas quejándome en silencio. Del salario, del tráfico, del país, del sistema. Me sentía inteligente por entender lo mal que estaba todo, pero no hacía nada para cambiar lo poco que sí estaba en mis manos. Al final del día, como siempre, terminé cansado y vacío. Esa noche, al llegar a casa, abrí el cajón donde guardaba mis cuentas. Facturas desordenadas, gastos impulsivos, compras que ya ni recordaba por qué había hecho. Me senté en el suelo y por primera vez no culpé a nadie. No al jefe, no al gobierno, no a mi pasado. Me miré a mí. Ahí entendí algo incómodo, nadie me estaba saboteando. Yo lo estaba haciendo solo. No era pobre por falta de oportunidades, era pobre en hábitos. Vivía reaccionando, no decidiendo. Gastaba para sentir algo, no para construir algo. Esperaba motivación como si fuera un milagro que llegaría algún día a rescatarme. Esa noche no tomé decisiones grandiosas. No hice promesas exageradas. Solo ordené el cajón. Separé lo importante de lo inútil. Tiré papeles viejos. Anoté números. Fue incómodo. Me aburrí. Quise parar. Pero no lo hice. Al día siguiente me levanté temprano. No con ganas, sino con intención. Hice la cama. Desayuné sencillo. Llegué a tiempo. Nadie aplaudió. Nadie lo notó. Pero yo sí. Descubrí algo fundamental. El cambio no hace ruido. Pasaron semanas. Empecé a repetir pequeñas acciones. Dormir a la misma hora. Gastar menos de lo que ganaba. Decir no a cosas que antes aceptaba por impulso. Al principio dolía. Sentía que me estaba privando. Luego entendí que no me estaba quitando nada, me estaba devolviendo el control. La gente a mi alrededor no cambió. Algunos se burlaban. Te estás volviendo aburrido, decían. Otros decían que exageraba. Yo sonreía, pero seguía. No porque fuera fuerte, sino porque estaba cansado de vivir igual. Un día, mientras caminaba por la misma calle de siempre, vi nuevamente al hombre de la escoba. Esta vez me detuve. Le pregunté por qué limpiaba algo que no era suyo. Me miró confundido y respondió: porque por aquí camino todos los días. Esa frase me golpeó más fuerte que cualquier discurso motivacional. Entendí que el progreso empieza cuando uno actúa como si el futuro ya le importara. No me hice rico. No todo se resolvió. Pero algo cambió dentro. Dejé de verme como víctima y empecé a verme como responsable. Y esa diferencia lo cambia todo. Porque cuando uno deja de huir de sí mismo, empieza, por fin, a avanzar. Durante mucho tiempo pensé que algo estaba mal conmigo. Veía a otros avanzar y me preguntaba qué tenían ellos que yo no. Llegué a la conclusión más cómoda: motivación. Creí que a ellos les sobraban las ganas y a mí me faltaban. Esa idea me dio paz por un rato,
porque me quitaba responsabilidad. La verdad llegó de forma silenciosa. Una mañana fría, cuando el cuerpo pedía quedarse en la cama, me levanté igual. No porque tuviera entusiasmo, sino porque ya no quería volver a fallarme. Me di cuenta de algo incómodo: las ganas casi nunca llegan antes de la acción. Llegan después. Ese día entendí que había vivido esperando sentirme listo para empezar, cuando en realidad nadie empieza listo. Comencé a observar a las personas que admiraba. No eran las más brillantes ni las más afortunadas. Eran las más constantes. Hacían cosas simples todos los días, incluso cuando nadie las veía. No negociaban con sus hábitos. No discutían consigo mismas cada mañana si valía la pena cumplir. Ya estaba decidido. Ahí comprendí que la disciplina no es rigidez, es alivio. Decidir una sola vez evita luchar todos los días. Antes improvisaba mi vida. Dormía cuando podía, gastaba cuando sentía, trabajaba cuando tenía ánimo. Vivía cansado porque cada decisión era una batalla. Cuando empecé a estructurar mis días, algo cambió. Menos libertad aparente, pero más paz real. No fue fácil. El entorno no ayudaba. Amigos que se burlaban cuando decía que no saldría. Personas que confundían descanso con abandono. Conversaciones llenas de quejas que antes compartía y ahora me drenaban. Me di cuenta de que nadie me detenía directamente, pero muchos me empujaban a quedarme igual. Entendí entonces el poder del entorno. No es que las personas quieran verte fracasar, es que tu cambio incomoda sus propias decisiones. Tu disciplina es un espejo y no todos quieren mirarse. Alejarme de ciertas dinámicas no fue desprecio, fue respeto propio. Cambiar el entorno no siempre fue mudarme de lugar, fue mudarme de conversación. Elegí mejor lo que escuchaba, lo que consumía, lo que normalizaba. Dejé de alimentar la narrativa de que todo está en contra y empecé a construir la mía. Poco a poco, el miedo apareció. Miedo a fallar, miedo a quedar expuesto, miedo a descubrir que tal vez sí podía, pero no tanto como soñaba. Ese miedo casi me detiene. Me decía que era mejor esperar, prepararme más, aprender un poco más antes de intentar algo distinto. Pero la postergación no me era desconocida. Ya la había vivido. Sabía cómo terminaba. Postergar se siente seguro, pero cobra intereses altos. Cada día que pasa sin actuar, la duda crece. La energía baja. La autoestima se erosiona. No fracasé muchas veces por intentar, fracasé por no empezar. Un día tomé una decisión pequeña pero firme. No esperé sentir confianza. Actué con miedo. Me expuse. Me equivoqué. Aprendí. Ajusté. Avancé. La claridad no llegó antes del movimiento, llegó gracias a él. Descubrí que el fracaso no duele tanto como la renuncia silenciosa. Fallar enseña, quedarse quieto marchita. Nadie habla del desgaste de no intentarlo, pero es real. Se acumula en forma de arrepentimiento. Empecé a pensar distinto. Ya no me preguntaba si podía. Me preguntaba cómo. Dejé de reducir mis sueños para que no incomodaran. Pensar en grande dejó de parecer arrogancia y se volvió responsabilidad. No porque me creyera especial, sino porque entendí que vivir por debajo de mi potencial era una forma de traición. Pensar en grande no cambió mis circunstancias de inmediato, pero cambió mi comportamiento. Empecé a prepararme más, a exigir más de mí, a dejar excusas que antes me parecían razonables. La disciplina se volvió identidad. Ya no dependía de la motivación. Había días buenos y días malos, pero el sistema me sostenía. Rutinas simples. Hábitos claros. Repetición. Constancia. No me sentía extraordinario, me sentía alineado. Y ahí entendí algo clave: el progreso no es un evento, es un estilo de vida. No llega de golpe, se construye en silencio. Cuando nadie aplaude. Cuando nadie empuja. Cuando solo queda la decisión de seguir. Esa fue la etapa más solitaria, pero también la más transformadora. Porque cuando aprendes a caminar sin aplausos, estás listo para avanzar de verdad. Hubo un momento en el que me di cuenta de que estaba ocupado, pero no avanzando. Hacía muchas cosas, llenaba mis días, cumplía horarios,
pero al final de la semana la sensación era la misma, cansancio sin satisfacción. No era falta de esfuerzo, era falta de dirección. Comprendí que sin metas claras, la vida se vuelve reactiva. Uno no decide, responde. No construye, sobrevive. Y sobrevivir consume más energía que avanzar. La primera meta que me puse no fue grande ni ambiciosa. Fue simple, dejar de vivir en automático. Empecé a escribir lo que quería, no lo que era cómodo decir. Metas pequeñas, concretas, medibles. Ordenar mis finanzas. Terminar lo que empezaba. Cuidar mi tiempo como si fuera un recurso limitado, porque lo es. Algo cambió cuando puse mis objetivos por escrito. Dejaron de ser ideas vagas y se volvieron compromisos. Ya no podía fingir que no sabía hacia dónde iba. La claridad fue incómoda, pero liberadora. Con el tiempo entendí otra verdad: nadie viene a salvarte. Durante años había culpado a las circunstancias. Al país, al pasado, a la falta de oportunidades. Y aunque muchas de esas razones eran reales, no me ayudaban a avanzar. Culpar explicaba por qué no podía, pero no construía nada. El día que asumí responsabilidad total, incluso por cosas que no había elegido, recuperé poder. No controlaba todo, pero sí controlaba mis decisiones. Y eso fue suficiente para empezar a cambiar mi historia. Responsabilizarse duele. Obliga a mirarse al espejo sin excusas. A reconocer errores, malos hábitos, decisiones evitadas. Pero ese dolor no destruye, fortalece. La culpa paraliza. La responsabilidad moviliza. También entendí que dejar de aprender es empezar a quedarse atrás. El mundo no espera. Cambia, evoluciona, avanza. Quien no se adapta, se vuelve obsoleto sin darse cuenta. Aprender dejó de ser una opción y se convirtió en una estrategia de supervivencia inteligente. No se trataba solo de estudiar, sino de escuchar, observar, desaprender. Soltar ideas que ya no funcionaban. Aceptar que siempre hay alguien que sabe algo que uno no. La humildad volvió a abrir puertas que el ego había cerrado. Invertir en mí mismo fue una de las decisiones más rentables que tomé. Tiempo, disciplina, esfuerzo. No siempre fue cómodo, pero siempre valió la pena. Porque el conocimiento da opciones y quien tiene opciones tiene libertad. Miré mi entorno con honestidad. Algunas relaciones me sumaban, otras me anclaban. No por maldad, sino por costumbre. Entendí que nadie florece en tierra equivocada. Cambié conversaciones. Cambié referencias. Cambié lo que normalizaba. No me creí superior, me volví estratégico. Poco a poco, mi identidad cambió. Ya no era alguien que intentaba, era alguien que hacía. El cambio dejó de ser un evento y se convirtió en estilo de vida. No perfecto, pero consciente. Un día, caminando por la misma calle de siempre, volví a ver al hombre que barría la vereda. Esta vez no me detuve a observarlo. Seguí caminando. No porque ya no importara, sino porque entendí que ahora yo también estaba limpiando mi parte, incluso cuando nadie miraba. La libertad no llegó cuando todo mejoró. Llegó cuando decidí mejorar, aunque todo siguiera igual. Hoy sé esto: la pobreza no empieza en el bolsillo, empieza en la mente. En los hábitos que repetimos sin cuestionar. En las decisiones pequeñas que parecen insignificantes, pero construyen destino. Nadie está condenado. Muchos están condicionados. Y lo condicionado se puede cambiar. No espere motivación. No espere el momento perfecto. No espere que alguien venga a rescatarlo. Empiece con lo que tiene, donde está, como puede. El cambio no es fácil, pero seguir igual es más caro. El futuro no se adivina, se construye. Y se construye todos los días, con intención. El día que dejé de culpar y empecé a hacerme cargo, dejé de sobrevivir. Empecé a vivir.